Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga, amigo que nos escucha por la frecuencia de Radio Monumental. Hoy con un tema súper interesante que a uno le apasiona porque habla de el esfuerzo que como sociedad, que los investigadores, que la academia le aporta al desarrollo de la vida en este planeta, como organismos que pueden a veces considerarse extintos en su hábitat natural, los podemos restaurar. Un poco de lo que hemos hablado con la restauración de arrecifes coralinos, pero en este programa nos vamos a ir hacia el lado del agua dulce. Y quiero darle también la bienvenida a nuestro compañero, al coproductor de Acuariofilia Marina, el señor Ricardo Calvo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, don Hernán. Buenos días a todos los amigos que nos acompañan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Este es 93.5 de la frecuencia modulada y esto es Acuariofilia Marina. Ya muy bien acompañados en el Control Master por Pablo Díaz. Hoy, como lo decía usted, don Hernán, queremos saludar a la gente que nos acompaña, que a lo mejor nos abre la puerta de su hogar, la puerta de su automóvil o a lo mejor el espacio donde se encuentre en su oficina. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, concientizar y compartir muchos de los esfuerzos de rescate de recursos naturales con mucho énfasis en recursos marinos. Don Hernán, permítame mandarle, como usualmente lo hacemos, un saludo a todos los asociados de ASOCAM, aquellos que tienen la gentileza de acompañarnos sábado a sábado y que a lo mejor nos escuchan mientras hacen sus mantenimientos, mientras están chineando esos acuarios en sus casas. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina y por supuesto los invitamos para que en nuestra página de Facebook, debajo de la foto que acabamos de subir hace escasa media hora, pues nos pongan su comentario, nos digan que nos están sintonizando para poderles saludar. Así que, don Hernán, como ya lo dijo usted, hoy tenemos un programa especial de este tipo de programas en el cual nos gusta invitar a un investigador, a una persona, un experto que trascienda nuestras fronteras y que nos venga a dar una perspectiva completamente diferente. Correcto, Ricardo. Hoy queremos presentarles a ustedes en Acuariofilia Marina al doctor Omar Domínguez. El doctor Omar Domínguez es profesor e investigador titular C del Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y vamos a conversar con el doctor Omar sobre algo de lo que nos gusta, cómo logramos restaurar la vida silvestre. En este caso vamos a hablar de un pez de agua dulce, el picote tequila, que estaba extinto de su hábitat natural y cómo, gracias a que este organismo se mantenía en acuarios, en este caso por el lado de Inglaterra, del Reino Unido, permitió rescatar este organismo, este pez, para restaurarlo en su hábitat natural. Pero entremos, como quien dicen, por el inicio y démosle la bienvenida a don Omar. Mucho gusto de tenerte, Omar, en Acuariofilia Marina. Muchas gracias a ustedes, Hernán, Ricardo, por invitarme, y muchos saludos por allá a todos la gente en Costa Rica y donde están sintonizando. Muchas gracias. Omar, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, tu experiencia como investigador en temas de biología acuática. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, que es un estado al occidente de México, una universidad estatal. Y bueno, desde muy pequeño yo tenía acuarios en mi casa, acuarios de agua dulce, por ahí tuve algunos otros marinos en algún momento. Y después estudié biología, me metí en el campo de la biología acuática y pues digamos que todo el trabajo que he desarrollado desde que empecé como investigador ha sido con peces, principalmente, bueno, inicié con peces de agua dulce y luego me metí con cosas de biología evolutiva en peces marinos. Inclusive, bueno, pues he trabajado por ahí
bastante en Costa Rica y bueno, y en Centroamérica, ¿no? Ahí con colegas Arturo Angulo de la Universidad de Costa Rica. Contanos cómo fue ese paso por la universidad, por Costa Rica, y el trabajo que hiciste con investigadores de la Universidad de Costa Rica. Bueno, básicamente pues conocí a Arturo en congresos y en un momento dado me dieron un proyecto que era estudiar, digamos, la evolución, cómo los peces marinos iban evolucionando a lo largo de lo que se le conoce como el Pacífico Oriental Tropical, que va desde Baja California, México, hasta Ecuador, y incluyendo las Islas Galápagos, las Islas de Coco y las Islas Revillagigedo. Y bueno, dentro de ese proyecto pues había que ir a tener muestras de diferentes partes, básicamente pues bueno, las de México nos encargamos nosotros, y por ahí en Centroamérica, Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, pues empezamos a hacer colaboraciones con diferentes investigadores, entre ellos pues Arturo Angulo, que fue pues, nuestro colaborador principal en Costa Rica y que nos ayudó muchísimo a obtener diferentes tipos de muestras, ¿no? Y bueno, la idea del proyecto era un poco entender cómo evolucionan los peces a lo largo de un mar que aparentemente es continuo, pero que bueno, pues al ser organismos principalmente arrecifales, pues hay muchos mecanismos oceanográficos, biológicos y de brechas arenosas que pueden influir en su evolución. Entonces, básicamente de eso trataba el proyecto, y así fue como me involucré. He ido por lo menos 5 o 6 veces a Costa Rica a trabajar ahí con la gente de la universidad. Bueno, esperemos que cuando estés de regreso por Costa Rica podamos tenerte aquí personalmente en los estudios de Radio Monumental conversando sobre temas que nos apasionan, que tienen que ver siempre con los organismos del agua. En Acuariofilia Marina hemos señalado que muchas veces las personas ingresan en el pasatiempo de los acuarios, sean de agua dulce o agua salada, porque quieren adornar la casa, o sea, hay un aspecto estético. Hay otros porque, como muchos de los que estamos en la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, creemos que nacimos con agua salada en la sangre o agua dulce en la sangre y tenemos una pasión por estos organismos, lo convertimos en un pasatiempo. Pero conforme el acuarista se va quedando con su acuario, va aprendiendo que no todo es un asunto de pasatiempo. Vamos tomando conciencia de la responsabilidad que se tiene para con los organismos que mantenemos. Vamos desarrollando ciertas destrezas que tienen que ver con la química, la física, la biología. Y conforme se sigue avanzando, y lo han demostrado algunas investigaciones que se han publicado, comienza a surgir una ciencia, digamos, latente, que permite transmitir conocimiento, que permite sensibilizar, que lleva una labor de educación y que al final de cuentas impacta en una mayor cantidad de personas con conciencia de conservación. Y por supuesto que en esto compartimos ciencia, tal vez no con la rigurosidad que la llevan adelante los académicos, porque nos toca enfrentar problemas, plagas, cómo combatir algunas plagas de corales que afectan estos organismos o en los peces, cómo lograr hacer que un acuario sin tener tanto equipo sea muy próspero, conociendo toda la ciencia y rol que juegan las bacterias, que juega una filtración biológica, etcétera. Y al final logramos conservar ecosistemas extraordinariamente increíbles. Y un ejemplo de esto te citaba previo al inicio de esta conversación. Se vive en la acuariofilia marina con los cardenales Bangay, que estuvieron a punto de desaparecer también de su hábitat natural, pero que gracias al aprendizaje que ha tenido este pasatiempo se lograron rescatar y hoy están fuera de las listas de organismos en peligro de extinción. Y podemos contabilizar más de 900 especies de peces hoy reproducidas para fines ornamentales. Y queríamos que nos contaras esa experiencia que ustedes han tenido con el picote, este pez de agua dulce que desapareció de su entorno natural en México. Empecemos describiendo qué es este pez y qué sucedió con él, Omar.
Bueno, el picote tequila, su nombre científico es Sogoneticus tequila, que bueno, el nombre de tequila da mucha curiosidad, pero en realidad tanto el nombre de la bebida mexicana del tequila como del pez proviene de un volcán que está precisamente, pues la región donde estaba esta especie está a las faldas de ese volcán. Igual la ciudad de Tequila, de donde proviene principalmente la bebida llamada tequila, está a las faldas de ese volcán y de ahí viene su nombre de tequila. No es por la bebida, que muchos me han preguntado. Y bueno, aparte es un pez pequeño de más o menos 7-8 centímetros de tamaño. Estos peces, o este pez forma parte de la familia Godeide, que es una familia de peces vivíparos, le llamamos vivíparos verdaderos. Las madres modifican sus ovarios a manera de un útero y los embriones tienen una prolongación en el ano a manera de un cordón umbilical que se llama trofotenia. Y bueno, más del 95%, digamos, del crecimiento embrionario, de la nutrición embrionaria, se da a través de estas estructuras especializadas del ovario y la trofotenia, ¿no? Y la especie de cordón umbilical. Y bueno, y estos peces han tenido, digamos que las hembras, para poder ser fecundadas, las hembras tienen que aceptar al macho. Es decir, no es como los pecílidos, por ejemplo, los guppies, que tienen un órgano intromitente y que pueden fecundar a la hembra inclusive sin que la hembra lo acepte, aunque hay cierto proceso de selección sexual. En los godeídos, como no tienen un órgano intromitente, sino una pequeña escotadura entre el radio 5 y 7 de la aleta anal, la hembra tiene que ponerse en una posición determinada para que el macho pueda fecundarla. Y esto ha llevado a procesos de selección sexual muy marcados que han llevado también a que los machos tengan una coloración muy vistosa. Los machos del picote tequila tienen una franja roja subterminal en la aleta dorsal, anal y caudal. En época de reproducción son prácticamente negros. Y además, bueno, los machos también generan una especie de display, de baile, digamos, ciertos movimientos que le bailan a la hembra, y sobre esa coloración y ese display la hembra elige con qué macho reproducirse, y pues ha llevado a procesos de selección sexual y evolución muy, muy característicos, y además los lleva a ser peces que pues son vistosos, ¿no? Son llamativos. Omar, estos peces son bastante abundantes en cantidad. Entiendo que pasaron por un proceso prácticamente de extinción, pero en su hábitat natural y sin ser amenazados, ¿son peces abundantes o abundan más bien los depredadores? Pues depende de la especie, es decir, en la familia Godeide son cerca de 40 especies, y hay peces herbívoros, omnívoros, o sea, que comen cualquier cosa, que comen vegetales, etcétera. Y como en cualquier medio natural, pues los organismos herbívoros o omnívoros son más abundantes. Los organismos carnívoros o piscívoros, por ejemplo, pues son menos abundantes, ¿no? Un poco los leones en la sabana, ¿no? Hay muchos ñus, pocos leones, para poder mantener el equilibrio de presa-depredador. Y en este caso, Sogoneticus tequila es una especie carnívora, principalmente de insectos y zooplancton, y por lo tanto sus poblaciones naturales no se consideran que hayan sido tan grandes, ¿no? Más o menos en los años 80 esta especie desapareció de su medio natural, 80-90, y las causas de desaparición en realidad no se saben, es decir, nadie los estudió en aquel momento. De hecho, esta especie fue descrita cerca de los años 90, ya que estaba extinta en la naturaleza. Salió como una especie descrita por organismos que se mantenían en cautiverio. Y bueno, lo poco que se dice en los artículos científicos que hablan de esa zona es las especies introducidas, pero evidentemente, bueno, aparte de especies introducidas, principalmente de pecílidos o de platis, guppies, molis, espadas, hay especies introducidas de tilapia, básicamente. Pero bueno, también la modificación del hábitat, la contaminación del medio ambiente del cuerpo de agua, y el abatimiento de los mantos freáticos, es decir, que la pérdida de caudal en los manantiales, pues pueden ser también una causa importante de su desaparición. Según leíamos, perdóname, Ricardo, según leíamos en la National Geographic, en 1998 el zoológico de Chester, en Inglaterra, puso en marcha un laboratorio de conservación de peces mexicanos, y logró conseguir 5 parejas de este picote tequila que habían sido criados en cautiverio por coleccionistas, sea por acuaristas que apreciaban estos peces. Y desde ahí comenzó a darse un contacto, según lo que he leído de la nota de la National. Y vos has estado participando del proyecto desde el 2012, entiendo.
No, en realidad yo participo en el proyecto desde 1997. Yo todavía era estudiante de la Facultad de Biología, todavía era estudiante de la carrera. Y bueno, y por ahí manteníamos unos pececitos que todavía no conocíamos muy bien, así que apenas estábamos iniciando a trabajar con ellos, de esta familia Godeire, Sobonetikus kitsoensis, una especie hermana, prima de esta especie que vive en otro cuerpo de agua. Y en el 98 llegaron unos acuaristas europeos, básicamente de Bélgica, Holanda, Inglaterra, Escandinavia, bueno, los países escandinavos, y vienen a México a tratar de montar un laboratorio de conservación. En ese año, pues, dimos vueltas por varias universidades. Nosotros, bueno, yo en particular los llevé a varias universidades, y al final decidieron establecer ese laboratorio de conservación que se llama el FishArk en mi institución, ¿no? Es donde yo estaba estudiando en la Facultad de Biología. A partir de ahí, bueno, pues pocos años después me contrataron en la facultad, y entonces empecé a trabajar dentro del proyecto ya como académico de la universidad. En el 2000 es cuando un acuarista inglés, Ivan Dibble, que ya falleció, trae del zoológico de Chester 5 parejas que habían estado en el exilio, es decir, después de 20 años de que esa especie estuviera fuera de México siendo mantenida, las trae de regreso a México, y con eso empieza la colonia de Sobonetikus tequila ya en México, en las instalaciones del Laboratorio de Biología Acuática. Esta especie en realidad fue colectada en los años 80, no se sabe bien qué año, pero entre los años 80 y 90, por unos acuaristas estadounidenses, acuaristas especializados que se dedican pues a mantener estas especies de manera muy particular, que bueno, para poder mantener organismos de este tipo en alguna forma de conservación, pues hay que mantener su identidad genética, no mezclarlos, tener bien su localidad, es decir, muchas cosas que tienen que hacerse de manera adecuada para poder saber exactamente qué es lo que se tiene y en algún momento dado poder utilizarlos para la conservación. Y a partir de esto, estos acuaristas estadounidenses los dispersaron por el mundo, ¿no? Y muchos zoológicos, sobre todo europeos, mantuvieron esta especie, y otras especies mexicanas, y bueno, son de las que luego regresaron en el año 2000 a México, ¿no? Y ahí empieza el proyecto del FishArk, donde se mantienen 41 especies más o menos de peces en peligro de extinción, 4 de ellas extintas en la naturaleza. Y bueno, el primer proyecto de reintroducción después de tantos años, de 20 y tantos años de mantenerlos en acuarios, se inicia en el 2012 con el Sobonetikus tequila. Es interesante, Omar, eso que nos contás. A mí me gustaría entender, bueno, primero, una gran suerte que haya alguien tenido la visión de rescatar esas especies, mantener cierta cantidad de parejas y la conexión con las instituciones europeas para eventualmente volverlos a repatriar a México. ¿Cuál era el interés original? Claro está que nosotros no queremos que ninguna especie se extinga en forma natural, pero ¿cuál era el interés de preservar esta especie, la importancia dentro del ecosistema natural? Pues básicamente, regresarlo a su ecosistema natural, o de preservarlo en cautiverio. ¿Cuál era el rol que originalmente jugaba el picoto tequila en el ambiente natural, por el cual motivó preservarlo? Sí, pues básicamente el Sobonetikus tequila es una especie, como decía, insectívora. Y bueno, cuando me preguntan la importancia de la especie, siendo una especie pequeña que no se come, pues la zona donde se distribuye de manera natural es una zona endémica de dengue y de enfermedades transmitidas por los mosquitos. Y básicamente, al ser esta una especie insectívora, pues mantiene a raya las poblaciones de mosquito, y pues eso lleva a que desde el punto de vista humano, pues tenga interés, ¿no? De mantener los ríos limpios, sanos, saludables, para que en algún momento dado unas enfermedades transmitidas por estos insectos se mantengan a raya. Evidentemente, bueno, pues es parte importante de la cadena trófica, ¿no? Si nosotros quitamos a una especie dentro de esa trama trófica o de esa trama ambiental, pues el sistema se desestabiliza y finalmente pues genera problemas, lo que se llama los problemas en cascada, y llevan a que la salud del ecosistema pues pierda integridad, y por ello pues también pierda lo que se le llaman servicios ambientales, ¿no? Los servicios ecosistémicos que otorgan al ser humano, ¿no? Ahora mencionaste algo muy interesante que me gustaría si nos puedes profundizar, Omar. Las personas tal vez por la cercanía han escuchado hablar más
del arca de semillas, ese banco que hay en la parte más fría del planeta o en las partes frías del planeta, exactamente no sé dónde está ubicado, pero tiene como propósito preservar semillas de importancia para la humanidad. Ahora mencionaste el arca de los peces y también se está dando un movimiento para construir un arca de corales. Se llama The Living Coral Biobank y cuenta con 800 diferentes tipos de corales duros. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta arca de peces. Bueno, básicamente, el arca de los peces que tenemos aquí en la Universidad Michoacana trata de mantener en acuarios el mayor número posible de especímenes de las especies de peces del centro de México que están en alguna categoría de riesgo o en peligro de extinción. Y básicamente la idea es mantener en acuarios una población viable a largo plazo de organismos, de especies muy bien identificadas, inclusive algunas poblaciones genéticamente bien diferenciadas, lo que se le conoce como unidades evolutivas significativas en términos de conservación, y mantenerlas ahí por un tiempo determinado para resguardarlas de la extinción, ¿no? Es decir, resguardar esas especies de que si algo pasa en el medio ambiente natural, pues podamos tenerlas en cautiverio y en algún momento regresarlas. Ya pasó con el Zoonethicus tequila, y hay otras 3 especies extintas en la naturaleza, oficialmente extintas en la naturaleza, que las mantenemos en cautiverio y que con eso se da la posibilidad de regresarlas de nuevo a su medio natural, y otras 2 que aparentemente ya se extinguieron, pero bueno, falta por confirmarlo. Y entonces, básicamente es eso, ¿no? Poder mantener una población viable a largo plazo, un banco de germoplasma de especies en peligro de extinción, que evidentemente, pues los peces vivos no se pueden congelar, los tenemos que mantener vivos durante mucho tiempo, y esa es la complicación, ¿no? Y es donde entra la parte de acuarismo, ¿no? Es decir, yo aprendí a hacer todo esto de mantener peces, pues empezando desde los 6-7 años teniendo acuarios en mi casa y aprendiendo pues lo que ustedes dicen, ¿no? Cómo funciona un filtro, cómo se hace el cambio de agua, cada cuánto, etcétera. Y eso pues me ha permitido a cierto punto pues mantener esta arca viva con más personas, ¿no? Evidentemente no soy el único, son cerca de 130 acuarios y muchos estanques, y pues es mucha gente la que está colaborando, trabajando y ayudando en este trabajo de mantenimiento del arca de los peces. A veces creemos que el cambio climático es responsable de la desaparición de muchos organismos, lo cual es cierto, sin duda alguna. Estamos enfrentando una extinción masiva de especies, pero también el desarrollo urbano es causante. Conforme nuestras ciudades van creciendo, el uso de ciertos químicos para los cultivos, implantaciones agrícolas, la contaminación que causamos por el agua de las ciudades que vierten a los ríos, etcétera. Omar, ¿cuál es tu perspectiva sobre los organismos acuáticos? Híjole, pues en términos de conservación, los organismos acuáticos son las especies más amenazadas del planeta, ¿no? Y especialmente los de agua dulce, digamos, porque bueno, pues el agua dulce del planeta es muy escasa. Cerca del 0.1% del agua del planeta es agua superficial, y esto lleva a que bueno, sea pues un líquido vital, del cual pues el ser humano está constituido de más del 60-75% de agua, dependiendo de la edad, y esto lleva a que el agua sea un componente importantísimo. Y bueno, yo creo que en todos los países de Latinoamérica, o al menos en México y en varios de los que me ha tocado visitar, pues los ríos son utilizados como drenajes, ¿no? Son cloacas básicamente donde aventamos nuestros desechos, y lo único que hacemos es no deshacernos de ellos, sino transportar el problema a otro lado. Y los quitamos del frente de nuestra casa, pero lo aventamos a un río que termina contaminando y matando organismos y afectando a personas en otro sitio. Y eso pues es un problema muy muy grave, ¿no? Además, los organismos acuáticos, principalmente bueno, los peces y muchos otros más, pues son organismos que normalmente no se ven. Nos paramos enfrente de un río y no son peces, no son organismos que normalmente veamos. Algunos ríos sí, pero en la mayoría no los vemos, y por lo tanto no los tenemos presentes. Es decir, no son organismos carismáticos, ¿no? No son organismos como el panda, como el lobo, como los cóndores o como las guacamayas, etcétera, que son muy llamativos y muy carismáticos, ¿no? Entonces eso pues genera un desconocimiento y un desinterés de forma general por las personas y los
y los habitantes y los gobiernos, que lleva a que pues los cuerpos de agua sean basureros, tiraderos de desecho y no nos importan demasiado, ¿no? Entonces, entre la contaminación, la introducción de especies exóticas, que al menos en México es un problema gravísimo, y bueno, y más que el cambio climático, que bueno, sí se ven sus efectos, es también la extracción de grandes cantidades de agua para la agricultura, sobre todo, al menos en México, que consume cerca del 75% del agua dulce de México. Pues eso lleva a que los mantos acuáticos, los ríos, los manantiales estén quedando sin agua, ¿no? Y se han desecado una gran cantidad de cuerpos de agua donde antes habitaban especies nativas, ¿no? Entonces, pues sí es un problema grave, y la verdad es que son especies en grave peligro de desaparecer, y muchas de ellas pues en alguna categoría de riesgo, y en México tenemos no solo estas que tenemos en laboratorios, sino hay muchas otras especies que ya se extinguieron y que no hay poblaciones en cautiverio, ¿no? Es decir, se extinguieron, ahora sí, como dice el comercial, para siempre, ¿no? Así es, estamos hoy en Acuariofilia Marina conversando sobre el pez picote tequila, un pez que originalmente en los 80 se extinguió en México y que a través de diferentes esfuerzos, incluyendo esfuerzos de acuariofilia, ha podido ser restaurado, por lo menos recuperado y repatriado a México. No se separe de la señal de Radio Monumental, ya venimos con más información acá en Acuariofilia Marina. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Muchísimas gracias por estar en compañía de Acuariofilia Marina, acá en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy conversamos con Omar Domínguez, quien es investigador de la Universidad de Biología Acuática en la Universidad Michoacana, y que nos cuenta hoy cómo México y particularmente la Universidad Michoacana estableció un proceso para poder recuperar en su medio natural, o por lo menos para poder volver a repatriar un pez que se extinguió en los años 80 en México y que responde al nombre de picote tequila. Omar, ¿cómo inicia ese esfuerzo? ¿Cómo se plantean ustedes el reto, si se quiere, de no solamente repatriar la especie, sino volverla a introducir y mantener una población estable? ¿Por qué no nos contás toda la complejidad que lleva eso? Sí, bueno, una vez que los organismos fueron repatriados o traídos a México en el 2000, a partir de esa fecha nosotros estuvimos intentando que digamos, la gente que financia ese tipo de proyectos nos diera dinero para la reintroducción, pero la mayoría, pues bueno, todos nos decían que era prácticamente imposible reinsertar en su medio natural una especie que había estado 30 años en cautiverio y que había tenido pues cuellos de botella genéticos importantes, puesto que provienen de 5 parejas extraídas originalmente de la naturaleza. Y posteriormente esas 5 parejas, pues unos pocos organismos se llevaron a Inglaterra y otros pocos organismos se trajeron a México, ¿no? Entonces, bueno, en el 2010, con el apoyo de Poecilia Escandinavia y Poecilia Netherlands, unas organizaciones de acuaristas profesionales que se dedican a los peces vivíparos, su asociación nos dio dinero para rehabilitar un jardín botánico, un estanque en el Jardín Botánico Nicolaita, un estanque rústico, de tierra, digamos, y una vez que rehabilitamos ese estanque se reintrodujeron ahí 80 peces, entre 80 y 100 peces de Sogoneticus tequila, se liberaron en este estanque, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se mantuvieron con condiciones climáticas muy desfavorables, porque pues los cambios de temperatura eran muy fuertes entre invierno, verano, el día, la noche, había parásitos, depredadores, tenían que buscar su propio alimento, etcétera. Y a partir de que se introdujo hicimos muchos estudios de ecología trófica, es decir, qué comían, cómo se reproducían, quién se los comía, qué parásitos tenía, qué enfermedades podían tener, cuánto crecían, si su población estaba bien desde el punto de vista de la robustez de los organismos, digamos. Y en el 2014 nos dimos cuenta que pues la población estaba totalmente adecuada al cuerpo de agua, con condiciones mucho peores que las que tiene en su medio natural. Digamos, condiciones en cuestiones de cambios en el ambiente. Y en el 2014 contabilizamos 10,000 organismos, y entonces fue cuando les dijimos a la gente que da o a las organizaciones que dan este tipo de recursos para este tipo de proyectos, pues que era factible, ¿no? La sobrevivencia de la especie en condiciones, pues no solo de acuario, sino en condiciones muy inestables como lo es un estanque rústico, ¿no?
Y es cuando diferentes organizaciones pues, alrededor del mundo, incluyendo, bueno, pues organizaciones mexicanas como la Conavio, Zoológico de Chester, el Zoológico de Beauval en Francia, Wilema en Alemania, organizaciones de acuaristas en Europa, en Holanda, Bélgica, los países escandinavos, Inglaterra, etcétera, dan el primer apoyo para empezar este proyecto de reintroducción. Y bueno, el proyecto de reintroducción se establece en 3 fases. La primera era conocer cómo estaba el ambiente, es decir, llegar al sitio donde había sido, donde había desaparecido y entender un poco qué es lo que había pasado, es decir, cómo estaba el ambiente, qué tal estaba la calidad del agua, la calidad del hábitat, los depredadores, los parásitos, el alimento, las interacciones que podía tener con especies introducidas, etcétera. La segunda fase fue un proceso de preliberación, donde, bueno, los estudiamos en condiciones de semicautiverio, en unas jaulas flotantes que pusimos en diferentes partes del río. Y la tercera fase fue el seguimiento, ¿no? Que es seguir la población reintroducida para establecer en qué momento ya hay una población estable y establecida en el sitio, ¿no? Entonces, bueno, la primera fase duró 2 años y se hicieron todos estos estudios que ya les platiqué. Al final de estos estudios nos dimos cuenta que la calidad del agua y del hábitat en general estaba mejor en la parte alta, donde estaban los manantiales, pero a pesar de que en la parte baja del río, 1,5 kilómetros más o menos, estamos hablando del tamaño de este río, hasta que desemboca en una presa, aunque tenía condiciones de calidad del hábitat un poco peores, había mayor alimento, ¿no? Es decir, había mayor productividad. Entonces, bueno, nos surgía la duda de dónde liberarlos, ¿no? Si en la parte donde ambientalmente estaba más adecuado o en la parte donde había más alimento para que la población prosperara. Y fue cuando hicimos los experimentos de mesocosmos, que le llamamos, son básicamente unas jaulas flotantes de 1 metro cúbico, y se establecieron en diferentes partes del río para tratar de investigar en dónde la población podía mantenerse más estable en las condiciones del sistema, ¿no? Entonces, se llevaron peces, hicimos todo el estudio que hicimos en el jardín botánico, pues se extrapoló a las condiciones del medio ambiente, de manera que, o del área donde se iba a reintroducir, de manera que teníamos toda esa información previa en condiciones de semicautiverio que iba alimentando los modelos que nosotros predictivos que estábamos haciendo en el medio natural. De ahí, bueno, estos peces que estaban en el jardín botánico tenían parásitos, se llevaron al laboratorio, se hizo todo un tratamiento de desparasitación porque no queríamos introducir parásitos al ambiente, parásitos exóticos al ambiente. Se desparasitaron y una vez que se desparasitaron se marcaron con una cosa que se llama elastómero, que es básicamente un tatuaje, un punto de un tatuaje fluorescente a todos los peces, de manera que podíamos identificar exactamente a cada pez de manera individual. Sabíamos qué pez era, si era hembra, si era macho, qué tamaño tenía, qué peso tenía, y así darle un seguimiento durante el proceso que duraba la experimentación en mesocosmos. Y bueno, al final de esta experimentación en diferentes partes del río nos dimos cuenta que pues, en la parte alta, donde estaban los manantiales, era donde mejor sobrevivía, donde más se reproducía y donde más crecía, ¿no? Entonces fue cuando decidimos liberar a los organismos en la parte alta. Hicieron liberaciones continuas durante 1 año seguido, cada 2 meses. La primera liberación se hizo el 1 de noviembre, que en México representa lo que se le conoce el Día de los Muertos, donde la cultura mexicana considera o hay la creencia de que los muertos regresan a la tierra para pasar esa noche conviviendo con sus seres queridos y entonces, bueno, hay toda una tradición en México y nosotros lo que queríamos era pues tratar de asemejar eso, ¿no? Es decir, bueno, una especie que desapareció de su medio natural regresa ese día, esa noche con nosotros, pero ya no queremos que se vaya, ¿no? Sino que se mantenga con nosotros por siempre, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí cada 2 meses hicimos liberaciones, igual marcados con elastómeros, y se hizo un seguimiento durante 5 años, donde hicieron estudios de pues, ecología, biología, reproducción, alimentación, interacciones, muchas cosas de cuestiones biológicas, y se llegó a establecer o a considerar que en el año 3 más o menos después de su reintroducción ya existía una población estable, ¿no? Es decir, ya había organismos que no tenían el elastómero, que no tenían el tatuaje, por lo tanto habían nacido ahí, y esos organismos ya se estaban reproduciendo, ¿no? Entonces, es decir, se mantenía ya la reproducción in situ de organismos que ya habían nacido en el sitio. La población variaba muy poco en el tiempo, por lo tanto, bueno, pues era una población estable. Y en diciembre de 2021, colectando unos manantiales que están en la parte baja del río, buscando otras especies,
Bueno, en el muestreo salió también el picote tequila, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya decidimos que la liberación o que la reintroducción había sido exitosa, porque no solo se mantiene una población estable en el sitio de reintroducción, sino que la población fue capaz de moverse 1,5 kilómetros, un pez de 7 centímetros se movió 1,5 kilómetros para colonizar los manantiales que estaban en la parte baja del río, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento consideramos que ya había sido una reintroducción exitosa, ¿no? Más o menos ese fue el proceso a grandes rasgos de reintroducción, que duró cerca de 7 años, desde que se inició los primeros estudios en campo hasta el 2021, ¿no? Omar, me llena mucho de curiosidad, perdón, don Hernán, de entender en ese proceso de investigación qué pasa con los peces luego de 30 años de no estar en su hábitat natural, ¿verdad? Nosotros hemos visto en el lado marino que hay muchos peces que por ser ahora desarrollados meramente en cautiverio pierden características de su instinto que a lo mejor tenían en su forma natural. Por ejemplo, uno de los casos podría ser los peces payasos, como algunos tienden a ser más orientados a hacer simbiosis con una anémona versus otros, y claro, hay una gran diferencia entre los criados en cautiverio versus los salvajes. ¿Notaron alguna característica que los peces perdieran luego de 30 años de estar en cautiverio y pasando por diferentes generaciones? Pues mira, lo único que tenemos previo a esto es la parte taxonómica, ¿no? Es decir, la parte anatómica, taxonómica y descripción de coloración. Este pez no se estudió para nada en su medio natural antes de haber desaparecido, no se sabe ni cómo se comportaba ni nada. Pero en la parte anatómica, pues aparentemente no perdió mucho, ¿no? Hay personas que dicen que, bueno, pues la coloración es más vistosa. Inclusive los más críticos de este tipo de proyectos dicen que lo que estamos regresando es un pez que no tiene nada que ver con lo que teníamos originalmente. Por ahí hay un estudio genético que se hace donde se demuestra que la diversidad genética de la población en su momento que estaba en Teuchitlán, en un manantial específico en Teuchitlán, era inclusive menor que la población que está en cautiverio, ¿no? Entonces, bueno, pues puede hacer que haya algún cambio, alguna modificación, pero lo que llegamos a la conclusión es que era lo único que tenemos, ¿no? Es decir, no tenemos más, era lo único que había, la especie se mantenía genética y morfológicamente estable con la descripción original, y por qué no liberarla, ¿no? Finalmente, pues es lo único con lo que contábamos. En México se liberan tilapias por todo México, en todos los cuerpos de agua, tilapias que provienen de pocos organismos criados en cautiverio y que además son seleccionados artificialmente, porque se seleccionan que tengan más carne, que crezcan más rápido, que sean de una talla mayor, con una coloración fulana, sultana, no sé, diferentes selecciones, y ahí pues nadie pone ningún pero, ¿no? Es decir, liberan organismos completamente modificados y sobreviven, se mantienen, son estables y crecen y invaden y generan problemas impresionantes en el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué ponernos a buscar con tanto detalle peros en la introducción de una especie nativa, en microendémica, que además con unos esfuerzos impresionantes de mantenimiento en cautiverio pues puede regresarse a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, te lo comento porque tuvimos muchas críticas y muchos cuestionamientos de este tipo, y finalmente pues creemos que desde el punto de vista ético-moral pues tenemos la obligación de regresar un poco de todo lo tanto que le hemos quitado a la naturaleza, sin ponernos a ver eso, ¿no? Más críticos deberíamos de hacer con la introducción de especies exóticas, pues para alimento, para ornato, para control de enfermedades o lo que sea, que con las especies nativas, ¿no? Y bueno, aparte también que se me olvidó comentarles es que a la par de este proyecto de reintroducción se hizo todo un proyecto de educación ambiental en el sitio, ¿no? Inicialmente por este proyecto de educación ambiental nosotros hacíamos exposiciones en los parques, en las plazas públicas, en las escuelas, y bueno, al inicio éramos los biólogos locos que nos metíamos al agua sucia a estar ahí viendo animalitos que nadie podía ver a simple vista, ¿no? Y poco a poco, actualmente la población de Teuchitlán, que es la localidad donde se reintrodujo, pues ellos ya llevan ellos todo el programa de reintroducción y todo el programa de educación alrededor del pueblo, ¿no? Y ellos ahora presionan porque las cosas se hagan bien, porque el río esté limpio, porque se reintroduzca otra especie más que estamos ahora trabajando en ella. Y se ha generado toda una revolución verde alrededor de ese proyecto, donde la gente, los niños están muy conscientes de todo esto. Y a mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, los niños que regañan a los papás por tirar basura en el río, y les explica, ¿no? Y no se debe tirar porque hay especies endémicas, porque hay una especie muy importante que se reintrodujo y que es nuestro orgullo, bla, bla, bla. Y eso genera una inercia que al menos yo como investigador, que pocas veces estamos en contacto con el pueblo,
pues a la hora de que me tocó estar en este proyecto, pues es súper gratificante ver cómo la gente, se genera una impronta y la gente de la localidad está orgullosa de lo que hicieron, ¿no? Y de lo que hemos hecho todos juntos en este proyecto. Además de que, bueno, en este proyecto colaboraron cerca de 12 investigadores y cerca de 20 estudiantes de grado y posgrado de biología, más cientos de pobladores de la localidad, ¿no? Correcto. Omar, vos nos comentabas tu historia, que de los 6 años empezaste precisamente con la conservación en un acuario de peces, y hoy día sos un doctor en biología que ha logrado restablecer un organismo que se había perdido en su entorno natural. Eso es lo que como asociación para nosotros vale muchísimo, el poder estar señalando que la acuariofilia responsable, bien llevada, lejos de poder ser considerada un pasatiempo que pueda depredar los organismos marinos o acuáticos, puede jugar un rol muy importante en estos tiempos donde los ecosistemas cada vez están más amenazados. Y gracias a esa acuariofilia que te despertó un interés, hoy día te convertiste en un investigador, en un doctor que ha logrado un paso importantísimo, que muchos deseáramos se hicieran también con no solo organismos acuáticos, sino también terrestres y plantas que lastimosamente se están perdiendo de este planeta. Para vos, ¿qué juego o papel cumple la acuariofilia en esto? Porque sin la acuariofilia probablemente no existiese el desarrollo en la fabricación de filtros, en la fabricación de diferentes instrumentos, equipos, suministros que utilizamos para tener con calidad de vida y en buenas condiciones nuestros organismos acuáticos, sean dulces o marinos. Mira, tenemos cerca de 130 acuarios en el laboratorio que los mantenemos de manera muy rudimentaria, no es un acuario de exhibición. Básicamente lo que tratamos de mantener es una calidad del agua determinada para que los peces sobrevivan y se reproduzcan. Pero por tantos acuarios que tenía en el laboratorio, pues duré casi 15 años, 20 años sin tener un acuario en mi casa, ¿no? Y empecé justo hace como 7 meses que volví a montar un acuario aquí en mi casa. Y ya que he estado, digamos, en contacto con además ex estudiantes míos que tienen ya sus acuarios donde venden peces y digamos, sus comercios, pues me doy cuenta que es impresionante cómo se ha desarrollado la parte de la acuariofilia, ¿no? Es decir, desde filtros hasta químicos, hasta reactivos, medicamentos que ahora ya son específicos por una enfermedad o que no dañan los filtros biológicos y que antes era prácticamente imposible. Había que echarles a veces hasta formoles, echábamos hace 30 años para poder matar algún organismo por ahí patógeno. Y bueno, la acuariofilia juega un papel importantísimo, es decir, sin ese desarrollo no podríamos mantener esas especies en cautiverio. Y bueno, y también quiero decir que de acuariofilia hay de todo tipo, ¿no? Y en este proceso de que yo volví a montar mi acuario, pues mis hijos quieren meter cebras transgénicas, ¿no? Lo cual para mí, pues no, como biólogo, pues no, a mí no personal no me gusta, ¿no? Digo, no es algo personal contra las cebras, pero es algo que a mí no se me hace como natural. Y bueno, y mis hijos les encanta, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso, digamos, de la acuariofilia hay para todos los gustos y para todos los tipos. Igual hay acuaristas muy profesionales, acuaristas que se dedican a la conservación de peces, como hicieron con los godeidos, pero a la vez también hay acuaristas coleccionistas que son muy poco responsables y por ahí hay varios casos de especies extintas, sobre todo peces de agua dulce, debido a la acuariofilia irresponsable, ¿no? Entonces yo creo que lo que dicen ustedes es muy importante, ser un acuarista responsable, y ser un acuarista responsable hoy puede llevar a que de aquí a 15, 20 años seamos partícipes de estos procesos de conservación y de reintroducción, ¿no? Yo supongo que los acuaristas hace 30 años que se llevaron a Sabonéticos Tequila, pues no pensaban que iban a ser la clave para regresar a una especie, a su medio natural, iban a ser, que sin ellos la especie simplemente no existiría, ¿no? Entonces, pues sí es importante dejar claro que este acuarismo responsable es muy importante. En Europa, por ejemplo, hay una asociación que se llama el Godeid Working Group, GWG, que si ustedes lo buscan en internet aparece, y son solo acuaristas profesionales de todas partes del mundo que se dedican a mantener y conservar especies de godeidos, ¿no? Y tienen inclusive diferenciadas poblaciones,
que las mantienen separadas, hacen intercambio de especímenes entre ellos de la misma población para poder mantener su diversidad genética, intercambian organismos, generan inclusive grupos de trabajo de géneros completos, ¿no? Dice, bueno, pues yo me dedico a este género y necesito 5 personas más que me ayuden a mantener poblaciones de este género, y generan toda un arca de los peces en muchas casas, ¿no? Y que muchos de ellos pues nos han regresado especies, ¿no? Esquifia frances es otra especie extinta en la naturaleza, que ellos son los que lo mantuvieron y nos la regresaron de nuevo a México, que es la siguiente especie que estamos reintroduciendo. Entonces, bueno, la acuariofilia, como te digo, yo creo que hay para todo, ¿no? De las personas que les gustan, totalmente respetable, las cebras transgénicas, hasta las personas que les gustan los kilis, que solo duran un mes vivos y hay que hacer todo un proceso para mantenerlos todo el año, ¿no? Entonces, y bueno, y especies muy raras para conservación, como son, pues, muchas especies, ¿no? Boderos, inclusive hay grupos de acuaristas internacionales que tienen muchas especies de Costa Rica, ¿no? Los braquirafis, por ejemplo, los peces estos de agua dulce que tienen en Costa Rica, pues hay acuaristas que se dedican únicamente a conservar, mantener poblaciones de estas especies de peces que viven en Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, ¿no? Entonces, bueno, pues el acuarismo yo creo que ha sido la clave para empezar a poder mantener las especies en cautiverio, ¿no? Y luego, pues, la clave para que esta especie pudiera regresar, ¿no? Omar, ¿qué aprendizaje están aplicando para la siguiente reintroducción, ya que están preparándose para hacer lo mismo, un esfuerzo similar con otra especie? ¿Qué aprendieron en la primera experiencia que van a aplicar en forma diferente? Pues mira, lo principal es que cuando empezamos este proyecto nos decían, pues bueno, agarren los peces, aviéntenlos y den la bendición, regresen en 5 años y a ver si sobrevivieron, ¿no? Entonces todo este proceso de investigación nos deja un aprendizaje muy grande, que hay que estudiar primero el ambiente, ver qué interacciones hay en el ambiente, ver qué afectaciones puede tener nuestra reintroducción, y a partir de ahí pues hacer muchos estudios para realmente, yo no digo que asegurar la reintroducción, porque eso pues puede tener muchas aristas, pero por lo menos tener bien claro qué sucedió, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos cambiar y qué procesos podemos seguir, ¿no? Y yo creo que lo más importante para nosotros es entender que las poblaciones locales, la gente que vive alrededor de recursos, son la clave para mantener a futuro y a largo plazo estas poblaciones. Es decir, ya nosotros vemos en Teuchitlán que la gente del pueblo exige al gobierno que se limpie el río, que se genere una planta de tratamientos de aguas residuales, es decir, muchas cosas que hacen que el pueblo esté consciente de que la especie existe y de que hay que conservarla, ¿no? Entonces yo creo que para mí en lo personal, lejos de las investigaciones que hemos hecho desde que inició mi carrera como biólogo, pues esta parte social es importantísima, ¿no? El apoyo de la gente y el interés de la gente, de las personas locales, es algo que tiene que suceder para que esto realmente pueda llevarse a un plazo largo, ¿no? Y no solo cuando esté el biólogo ahí pidiendo que no pesquen o que no cacen o que no maten, ¿no? Sino ellos mismos lo tienen que hacer, ¿no? Omar, cuando la universidad decide meterse de lleno en estos proyectos e incluso dar un paso tan importante como mantener un arca, me imagino que también sirve de modelo a través de los medios de comunicación para divulgar la conservación, y creo que esa es otra parte importantísima de la acuariofilia, como a través de cada acuario, nuevamente llevado por un acuarista responsable que entienda que tiene un banco genético, que tiene organismos vivos y que tiene que preservarlos, que tiene una responsabilidad, también transmite educación, sensibilización y crea ese sentimiento de pertenencia que probablemente es el que estás viendo con esta población que vio regresar y sentirse empoderados por el regreso del tequila. Sí, pues básicamente el acuarismo responsable, con esta sensación de mantener las especies en la mejor forma posible, y inclusive, bueno, pues yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Mis papás tenían guppies en los acuarios, y a mí me daba mucha emoción ver a las crías nacer y mantenerlas, hacerlas crecer y que no se murieran y que no se las comieran, y todo este proceso que yo creo que muchos acuaristas han llevado a cabo con este grupo de peces tan conocido. Pues hace que se transmita esa información de responsabilidad, de
de conservación, de mantenimiento. Y bueno, te digo, yo estoy en contacto con acuaristas europeos, básicamente, pues y acuaristas mexicanos también, pues esta responsabilidad y esta educación pues se transmite de manera muy, muy sencilla cuando tenemos al organismo, cuando lo estamos viendo, ¿no? Y cuando sabemos que ahí está y lo podemos, pues en este caso no tocar, pero sí tocar con nuestro sentimiento, ¿no? Y eso hace que pues cada vez más personas se hagan responsables de esto, ¿no? Y cada vez se transmita más la responsabilidad que tienen los acuaristas, pues en todo sentido, ¿no? Desde la posible afectación al ambiente, o el caso contrario, pues el conservar especies extintas en la naturaleza y lograr este tipo de proyectos a través de un acuarismo responsable, como dicen ustedes, ¿no? Muy bien. Yo no sé usted, don Hernán, el tiempo nos está ganando en estos momentos, pero es de aplaudir lo que ha hecho Omar, ¿verdad? Su equipo de trabajo. Creo que México fue muy afortunado de tener esos pioneros acuaristas que decidieron rescatar esa cantidad limitada de especies, viendo que estaban completamente amenazados. Trabajar con acuaristas en Europa o instituciones en Europa para mantener la especie durante 30 años, y lo más fácil hubiera sido decir, ya se extinguió en medio natural, quedó en Europa, ahí los podemos ver, etcétera. Sin embargo, esta investigación y todo este proyecto encabezado por Omar y su equipo de trabajo brinda una esperanza que la acuariofilia y el medio natural y las investigaciones y la academia podemos trabajar mano a mano para poder concientizar y para poder garantizar la subsistencia de especies que a lo mejor los seres humanos no hacemos un buen trabajo en medio natural para poder mantenerlas. Claro, Ricardo, y lo que es la acuariofilia responsable, porque probablemente esos tenedores de esos pocos picotes que quedaban, estos picotes tequilas que quedaban, si hubieran actuado con un afán egoísta, hubieran dicho, yo soy uno de los pocos seres humanos en este planeta que tiene un organismo prácticamente extinto y lo tiene de colección, y probablemente en algún momento tendría algún valor económico interesante si se quiere ver desde el punto de vista económico, pero hubo un desprendimiento y ese es el acuarismo responsable. Efectivamente, el tiempo nos ha ganado, Omar. Queremos agradecerte por compartirnos esta investigación, este testimonio tan importante de lo que es el acuarismo responsable y cómo puede ser un gran aliado para la conservación de los recursos acuícolas de agua dulce o marino. Sí, muchas gracias por invitarme, y bueno, pues lo más importante es cómo diferentes actores pueden trabajar juntos, la academia, los acuaristas, la sociedad civil, el gobierno inclusive, para traer a la vida estas especies, ¿no? Muchas veces pues no nos llevamos unos con otros, y la verdad es que esto requiere de un trabajo multidisciplinario, de un trabajo, pues como dicen, yo soy la cabeza de esto, pero hay muchos investigadores, muchos estudiantes, muchos gente de gobierno, muchas personas de la sociedad civil que estuvieron atrás de esto y que hicieron esto posible, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre trabajar juntos de la mano con las demás personas, con los demás investigadores, acuaristas, etcétera, y bueno, y aprender todos de todos, ¿no? Finalmente es un aprendizaje que nunca termina, y bueno, y no por ser nosotros investigadores sabemos más que la gente local que finalmente vive día a día en el pueblo y alrededor de sus recursos, y eso es lo indispensable, ¿no? Entender que todos aprendemos de todos y que finalmente todos tenemos que trabajar de la mano, bueno, yo digo, dejando un poco los egos y las envidias personales, para que realmente pues trabajemos por un bien común, que es pues la casa de todos, ¿no? La casa común y los peces y los organismos que viven en nuestro planeta, ¿no? Así es, muchas felicidades, Omar, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana en Acuariofilia Marina, más que invitados a que continúen en la compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.